Hola amigos de este canal, que es el vuestro, como ya lo sabéis, las abuelas maldequianas, fieles desde el primer momento y nuevos amigos que llegan cada vez. Si queréis que este canal crezca, porque habéis visto que por el momento la audiencia es relativamente escueta, si queréis que crezca ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartirlo con las personas que penséis a las que puede ser útil y sobre todo mirarlo atentamente porque hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar una información que nos va a servir a todos. Como ya sabéis, nos vamos a sintonizar con la energía del día de hoy. Invitada es Aurora Campuzano, chilena, especialista en terapias de EFT. Vamos a hablar con ella dentro de breves instantes, justo cuando nos hayamos sintonizado con las energías de hoy. Veis en la pantalla que hoy estamos a Celi 23 de la cuarta heptada de la luna planetaria, del anillo solar, del mago entonado blanco. El día Celi 23 es el encuentro entre los amantes, el encuentro entre la energía masculina y la energía femenina. El kin de hoy, el código de luz de hoy, es la estrella rítmica amarilla, el kin 188, que pertenece a la onda encantada de la noche, de la abundancia. Y ahora pasamos a presentar a nuestra invitada. Hola Aurora, ¿cómo estás? Darme. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Para aquellos que no la conocen, podemos decir que Aurora Campuzano es formadora de EFT, Técnica de Liberación Emocional, acreditada por la Asociación Hispana de EFT y también formadora acreditada de Matrix Reimplanting por la EFT Matrix Reimplanting de la Academia de Inglaterra. Ella está especializada en tratamientos de la ansiedad, la prosperidad, la cuántica, la activación celular. Conoció la EFT en 2011, estoy muy avanzada. Ujú. Y desde 2013 lo trajo tras muchos viajes, que nos ha estado contando que ella ha vivido en Japón, en Canadá y en México. En 2013 se reinstala en Chile y empieza a enseñar esta técnica y en el momento presente tiene ya más de 1.400 alumnos. Muy buenos días, tardes, Aurora. Buenos días, buenas tardes para ti. Bueno, 7 años con tanto a uso personal como a enseñarlas y me ha cambiado la vida. Realmente ha sido una varita mágica, le llamaba yo, ahora le llamo una llave de poder, porque eso es lo que va logrando, que vayamos recuperando el poder personal, el poder divino, nuestro poder de conexión con el ambiente, con la vida. De esa forma es pues como me ha beneficiado a mí el uso cotidiano de esta técnica. Y bien, pues les quiero contar un poquito de qué se tratan, ¿sí? Las técnicas de EFT. Si les parece, ya me introduzco en esto. Bueno, todas estas, no es solamente una técnica. EFT significa Emotional Freedom Techniques. Es una entre una gama de terapias que en conjunto se llaman psicología energética. Son técnicas de cómo abordar todos los trastornos psicológicos emocionales desde lo que se conoce desde la medicina china como la red de los meridianos. Todo esto tiene como base entonces un conocimiento ancestral de que somos energía, que nos comunicamos con este campo energético y que a través de nuestro sistema biológico tenemos un sistema de base que es el que sirve entonces para conectar con esta energía universal. Y bueno, esta red, que es conocida como la red que se usa para acupuntura, se bloquea. Y cuando se bloquea, va generando entonces un malestar a un nivel físico como síntomas y también estos trastornos psicológicos que a veces son, qué sé yo, las depresiones, los trastornos de pánico, y tienen muchos diagnósticos, ¿no? Como las bipolaridades, las esquizofrenias, etc.
en su base se reconoce a través de estas técnicas que hay un desequilibrio en la red de los meridianos. Y eso nos mantiene entonces desconectados cuerpo-mente. Y la causa de este desequilibrio es justamente las sobrecargas emocionales, momentos de impacto, traumas, situaciones, qué sé yo, de abandono, el rechazo, temprano en la vida también, sobre todo porque eso deja lo que nosotros le vamos a llamar las improntas, que luego se las voy a explicar. Entonces, estos desequilibrios tempranos de la vida generan que nuestra red de canales no funcione con todo el poder como fue diseñado. Somos un diseño perfecto justo para relacionarnos con este mundo. Pero a través de estos impactos y desequilibrios estamos en un estado de alerta y no estamos conectados con toda la vida, ¿no? Y con la belleza, con la paz, con el amor, con la conciencia, básicamente. Si tienes alguna consulta para poder explicarte con más detalle. Eso de acupresión psicológica, porque normalmente estamos acostumbrados a tratar una enfermedad en el cuerpo físico, pero ahorita estamos hablando de empezar a tratar la enfermedad desde el aspecto psicológico o mental, ¿no? Sí. Bueno, todo este conjunto de terapias basadas en esta red de canales bioenergéticos les llamamos entonces psicología energética, psiquis y energía. Entendiendo también energía, emociones, ¿verdad? Energía también es el cuerpo, la materia. Y los trastornos emocionales generalmente son tratados desde la mente para lograr un cambio cognitivo, ¿cierto? Vamos a conversar sobre esto para poder verlo de otra manera. Ese es el abordaje más conocido. Sin embargo, a través de todo este desarrollo, a lo que vamos es que cuando tú piensas en algo, cuando pones tu atención en algún momento de tu pasado o estás en un ambiente que te incomoda, es decir, todo lo que tienes en la mente, vamos a observar qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con la energía. Y, cuando lo localizamos, es decir, puedo sentir un nodo en el estómago, puedo sentir que mi garganta se apretó, puedo sentir quizás que me tiemblan las piernas cuando estoy en un ambiente. Todo eso que estoy percibiendo no es solo del consciente. La mayoría de la respuesta biológica y energética viene de nuestro subconsciente. Entonces, ¿cómo abordo aquello que está en lo profundo y que yo no puedo acceder? Pues resulta abordo desde la energía. Acupresión es justamente estimular a través de presión. Es una de las formas que utiliza la medicina oriental, que se conoce también como shiatsu, ¿verdad? Y en China usan las agujitas y otras formas también de estimular la red de canales. En el caso de las terapias psicoenergéticas, técnicas psicoenergéticas, lo que hacemos es observa eso que te está pasando, observa tu cuerpo y ahora vamos a activar eso en vez de agujas, en vez de presionar con toquecitos. Por eso se llama tapping. Ahora, tiene un propósito de liberar el estado de estrés, el estado de alerta, que se le llama lucha-huida. Como los animales cuando están en un ambiente o ante un depredador, inmediatamente hay una respuesta, tienes que escapar, si no puedes luchar, ¿verdad? En el caso de los humanos, nosotros estamos frente a algo que vemos en la televisión, estamos frente a un comentario y eso va a generar en nuestro sistema entrar en lucha-huida. No es solo ante algo real, sino ante algo simbólico. Y es por eso que utilizamos entonces la energía del cuerpo para poder buscar ese equilibrio. Lo abordamos a través de este tapping, que en los cursos se va explicando paso a paso cuál es el efecto de este golpecito. A grandes rasgos les puedo explicar de que, de acuerdo a estudios que se han hecho
con resonancias, con electroencefalogramas, esto va generando en el cerebro un cambio de la onda cerebral. Salir del estado de estrés, que es un beta, a un estado de mayor introspección y también le llamamos visualización y mayor conexión, que es un alfa, estado alfa, y además va a apagar zonas específicas del cerebro que se activaron ante esta respuesta de estrés. Se observa que hay prendidos y apagados en zonas del cerebro cuando la persona recordó un trauma, cuando la persona está frente a algo real o algo simbólico y se activó, hacen tapping, se apagó, vuelve a pensar en eso y ya no se activó. Eso es lo interesante. No es solo una corrección momentánea, es una corrección permanente. Entonces, lo que nosotros trabajamos principalmente con esto de las técnicas de tapping, le llama tapping porque es una forma popular de conocerlas, pero tienen diferentes nombres, ¿sí? Y cuando utilizamos el tapping, entonces, estamos resolviendo lo que es la causa raíz de todos los trastornos. ¿Y cuál es la causa raíz de acuerdo al conocimiento de todo este desarrollo? Es un desequilibrio en el sistema de la energía. Y ese desequilibrio no lo vas a corregir hablando del problema. Entonces, necesitamos abordarlo desde la energía, que es el cuerpo. Sí, no, y se me hizo muy interesante porque no sé si tú tengas conocimiento del, del doctor Hammer, traer la mente al cuerpo, porque de alguna Exacto. manera mencionan que los conflictos emocionales, el estrés, los shocks que tenemos son los que son el origen, ¿no? de una manifestación física como enfermedad. Entonces, ahorita que estabas hablando de eso, estabas describiendo de alguna manera exactamente cómo se baja la mente al cuerpo para poderle darle la solución o el acompañamiento, ¿no? que necesita en ese momento el cuerpo para poder dar salida o solución a ese conflicto. Justamente, en el segundo nivel hablamos de Hammer. Hablamos de las respuestas lucha-huida y de los conflictos reales y simbólicos, y más aún. Eh, y justamente lo que tú dices es que cuando tenemos una situación de impacto, eso genera que se produce en nuestra red de canales un desequilibrio, como en la red de electricidad de tu casa, ¿sí? Hubo una sobrecarga de voltaje en este caso, y entonces, ¿qué pasó? No solo vamos a darnos cuenta, ¿no? Y aquí este es un pasito más de lo que iba el doctor Hammer, es que no solo tomas conciencia del instante en que se generó el desequilibrio, el shock, sino que además tenemos esta herramienta de resolución. ¿Mm? O sea, tomas conciencia de esto, es lo que buscamos con tapping también, pero además vamos a resolver eso y vamos a hacer estos toquecitos. Tenemos diferentes formas de hacerlo. La más popular es la que se encuentra por ahí por YouTube o en el Instagram. En mi Instagram, que hay muchos videos sobre diferentes tipos de temas. Pero también hay otras que son más a nivel terapéutico, a nivel de consulta clínica, podríamos decir. ¿Sí? Y esas no se muestran tanto ahí en estos videos.